Hola, hoy te quiero compartir la palabra de Dios en esta reflexión de Juan 21, 15, 17. Y te comparto que en lo personal, esta es una palabra que para cuando a mí se me hizo vida esta palabra, fue hace más o menos alrededor de 2 años y me quebrantó. Y la verdad es que no hay, yo creo que cada vez que yo escucho alguna enseñanza o algún mensaje o algo que tiene que ver con esta palabra de Juan 21, 15, 17, pues siempre me llega a lo más profundo de mi corazón y me lleva a realmente a comprender cada vez más la importancia de lo que ha sido haber recibido a Cristo en mi corazón, porque esta palabra me habla de lo que es el amor de Dios, pero sobre todo el cómo yo como individuo debo de manifestar mi amor hacia Él y por medio del servicio. Y quiero que me acompañes aquí, vamos a leer. Y por eso la titulé Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le responde: apacienta mis corderos. Nuevamente, Jesús, por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le responde: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, Jesús dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y entonces Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. A lo que Jesús le responde: apacienta mis ovejas. O sea, empieza con la misma respuesta que le da Jesús y cierra con la misma respuesta con la que empezó: apacienta mis ovejas. Aquí, quiero ponerte un poquito en el contexto para que veas el escenario. Ya Jesús había muerto y había resucitado, pero esto fue cuando Jesús redime a Pedro. Todos conocemos de la palabra de Dios, porque Pedro pues ha sido bastante famoso, en el que se sabe que él negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Y esto es muy conocido, estas historias, tanto la de Pedro, que negó 3 veces a Jesús, como la de el que ha pasado para la historia como el traidor de Jesús, que fue Judas. Pedro estaba muy arrepentido. Y yo te puedo decir que Jesús, en todo momento, Jesús supo que Pedro lo iba a traicionar. Jesús supo que Judas lo iba a vender. Y al final sí, Pedro lo negó, y de alguna forma eso fue una traición, porque él se hizo ver como que el que nunca había estado con Jesús, él no lo conocía, por temor. Pero Jesús le dijo: ¿me vas a negar? Y Pedro le dijo: no, yo no voy a hacer tal cosa. Y él le dijo: oye, es una prueba, me vas a negar antes de que cante el gallo. Y cuando esto sucedió, Pedro, cuando cantó el gallo, dice que él llora amargamente. Entonces a él cuando eso pasa, él como que le cayó el cuara: oh, Jesús me dijo que yo lo iba a negar.
ahí fue donde él verdaderamente comprendió. Y desde ese día, Pedro estuvo muy mal, estuvo muy acongojado, muy triste. Él como que él no se podía perdonar a sí mismo de lo que él había hecho, de lo que le había pasado. Y aquí, un poco antes de esta cita, a ti, o sea, habla, el relato previo es que estaba Pedro con los discípulos, estaban tratando de pescar, y Jesús como que a la distancia les dice, tiren las redes a tal lado. Pero en ese momento ellos todavía no lo habían reconocido. Pues con todo y que Jesús había resucitado a ellos, a veces como que les costaba un poco procesar esa información. Ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Cuando vieron que sacaron las redes y había el montón de peces que habían pescado, ahí fue donde Pedro entiende que quien les había dado esa orden fue Jesús. Entonces dice que Pedro se tiró y nadó, o sea, él se transformó, yo no sé, en el nadador más rápido de la historia en ese momento, pero él llegó hasta donde estaba Jesús. Algo muy lindo de esto, y te lo doy como dato, Jesús ya tenía todo un escenario preparado. Jesús le había ya cocinado unos pescaditos, se los había sazonado, tenía la fogatita, o sea, tú todo imagínate ese escenario. Ya ese escenario estaba preparado. Lo que nos dice que cada vez que nosotros vamos a tener ese encuentro personal, esa intimidad, ese momento de oración, ese momento que nosotros le vamos a dedicar, en el que nos apartamos para tener esas conversaciones con Dios, ya sea para pedir perdón, porque estamos arrepentidos, porque necesitamos paz después de haber tenido un día tan estresante, tan agobiante, cuando estamos muy ansiosos, que necesitamos esa paz. Ya Jesús le tenía un escenario preparado a Pedro. Ya él había preparado una atmósfera. ¿Para qué? Para redimirlo. Tú no viste a un Jesús diciéndole, ves, te dije que me ibas a negar. Tú no lo viste nunca a Jesús reclamándole. Tú nada más lo viste a él, a Jesús, manifestando su mansedumbre, su humildad, siendo él dando el primer paso para redimir y darle esa restauración al alma de Pedro, porque él se sentía mal. Aparte de que él sabía cuáles eran los propósitos de Pedro, y él tenía como que liberarlo de esa congoja que él estaba teniendo. Él tenía que decirle también, o sea, con eso Jesús le muestra su amor hacia él. Una vez más, como siempre, Jesús le está manifestando ese amor. Jesús siendo el ofendido, Jesús siendo el negado, y ya él sabiéndolo. Ahí no te dice que Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a negar, le tuvo rencor, lo odió, habló mal de Pedro. No. Tú ves cómo Jesús, sabiendo eso, él siendo tan grande, él siendo el rey, cómo él se sigue haciendo pequeño para demostrarnos lo que es la mansedumbre y la humildad que nosotros debemos de manifestar en todo momento. Y lo más valioso de esta enseñanza es que ese debe de ser nuestro carácter por amor a Él. ¿Pero con qué? Con las personas. Porque nosotros no vivimos solos en una isla. Nosotros nos relacionamos con personas. Entonces, si yo estoy en ese proceso de formación del carácter de Cristo en mí, o si ya yo tengo ese carácter de Cristo en mí, porque todo lo que podamos lograr, las victorias que vayamos a alcanzar, todas van a ser por medio de Cristo.
por medio de Jesús. ¿Y cuáles pueden ser esas victorias? Esas cosas personales nuestras para vencer ese rencor, ese orgullo que nosotros tenemos. Y ahí es donde donde Dios nos está manifestando por medio de Jesús cómo nosotros debemos de manifestar ese amor hacia Él. Y le está diciendo: apacienta mis ovejas. ¿Y qué es apacentar? Apacentar es guiar a la persona, o sea, como un pastor con las ovejas que las guía, que las lleva para que sepan por dónde caminar, por dónde andar, dónde reposar. Todo eso es apacentar. No soy una experta en pastoreo, pero sí por lo menos te puedo decir que a lo muy relacional entre personas, ese apacentar es ayudar a la persona con sus cargas, ya sea por medio de un consejo, porque tienes una palabra que Dios te entregó para esa persona, porque esa persona no puede, por motivo de la congoja que tiene, de sus ansiedades, de su estrés, no puede ver más allá. Entonces Dios te da una palabra para esa persona o una oración para esa persona, y tú debes de llegar, tú debes de cumplir, ayudar a esa persona para que esa persona abra los ojos, para que esa persona empiece a ser libre, para que esa persona conozca más de Dios. Entonces eso se llama apacentar, guiar a las personas, ayudarlas. A veces ni siquiera es mucho lo que tengamos que hablar, a veces solamente necesita un abrazo o simplemente ser escuchado, ser entendido, que seamos empáticos. Entonces, aquí vemos cómo Jesús hace eso mismo con Pedro. Y de alguna forma es como que Jesús le está diciendo: ajá, así mismo como yo estoy haciendo contigo, así mismo como yo te estoy manifestando mi gracia de perdonarte, mi gracia de redimirte, así como yo te estoy dando mi amor, eso que no mereces. Así mismo como yo estoy haciendo contigo, haz con las personas. Porque de lo que yo te estoy dando, tú debes de dar. Como tú me conociste, tú me debes de dar a conocer a las personas. Asimismo, tú debes de ser esa persona que guíe al rebaño, que guíe el redil hacia mí. ¿Sí? Porque fuéramos muy egoístas realmente si nosotros somos conscientes de que hemos recibido ese perdón, esa salvación, esa gracia. La gracia es algo inmerecido, no lo merecemos, pero Dios nos los da, nos lo entrega, nos lo quiere dar, porque la gracia es un regalo y ahí está su amor, su perdón, todo lo que Él tiene para nosotros a diario, y todo se renueva a diario para que cada día nosotros mejoremos, para que cada día nuevo nosotros sanemos, para que cada día nosotros seamos liberados de las cosas que nos acongojan, de las cosas que nos estresan, de nuestras ansiedades. Entonces, por eso Él nos pone personas que nos ayudan con la carga, que nos escucha, porque por amor a Él nosotros debemos de manifestarlo y lo vamos a manifestar. Y muchas veces, aún y sabiendo, porque a veces sí, sabemos que esa persona a la que nosotros estamos ayudando, de repente no se ha portado del todo bien con nosotros. O qué sé yo, tú de repente puedes estar viendo que de repente esa persona no está valorando esa ayuda que tú le estás dando. Y de repente eso te puede afectar porque somos seres humanos. Pero no se trata de eso. Se trata de en todo momento mostrar tu esencia, de demostrar quién ha vencido en ti, que a quien tú amas realmente, que si realmente tú le amas a Jesús, por todo ese perdón que has alcanzado, porque dice la palabra que al que más
se le perdona, más agradecido es. Entonces, como muestra de ese amor, de ese agradecimiento hacia Él, tú vas a hacer y vas a servir a las personas como Él ha hecho contigo, independientemente de cuál sea la situación. Y mira que hace unos días atrás yo escuché un mensaje de un predicador que él hablaba y eso yo me quedé como que wow, quedé atenta y eso de verdad que me hizo clic con todo y yo wow, Señor, gracias por ser quien eres, Señor, por lo que has hecho en mi vida, por ser el rey. Entonces, él hablaba que quien está claro con su identidad, con quién es, y por eso fue que Jesús no tuvo problema, siendo rey, a humillarse, a lavarle los pies mugrosos de los discípulos. Porque aquí vemos, cuando él le lavó los pies a todos, a Pedro que lo negó y a a Judas que lo traicionó. A todos los discípulos por igual, a todos les dio su amor por igual. Por igual por todos murió en la cruz. Entonces, y él decía, Jesús no tuvo problema en humillarse, o sea, siendo el rey, él no tuvo problema en humillarse porque él sabía perfectamente quién era él. Entonces, por eso es que la persona quien verdaderamente sabe quién es, no tiene problema en ser quien da el primer paso de humillarse. Es más, puede y debe. O sea, esa persona que sabe quién es, por ejemplo, él sabía que él era el rey. Yo sé quién yo soy en Cristo, yo sé a quién yo recibí. Yo sé que es Cristo en mí y a través de mí, porque es Él el que me llena, es Él el que me ha sanado para yo poder, o el que me ha dado las palabras, el que me ha perdonado para yo poder testificar y poder hablarle a las personas de que sí, hay un Cristo que ama y que perdona. ¿Sí? Entonces, dice que la persona que lo sabe porque lo sabe, puede y debe ser quien da ese primer paso, quien da ese paso de acercarse, de llegar y decir, hey, mira, vamos a orar, hey, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Te noto que estás de esta forma. ¿Tienes alguna situación? ¿En qué te sirvo? ¿En qué te ayudo? ¿Sí? Ese es el ejemplo que Él nos está manifestando. Ese fue el ejemplo que Él nos dio al ver que Él preparó ese escenario para Pedro, para redimirlo, luego de haber sido negado por Pedro. Él no escatimó en eso, Él no le hizo caso a eso. Entonces, Él, sabiendo que era rey, Él nos manifestó a nosotros todos los ejemplos de humildad, de mansedumbre, de humillación, para que nosotros imitemos y hagamos igual. ¿Por qué? Porque un líder es el que moldea, es el que modela el ejemplo. Y yo me ponía a pensar, wow, en esto, a veces en mis trabajos, que nos han dado estos seminarios de liderazgo, cuando tú lees algún tipo de libro de liderazgo, ¿qué es lo que te habla? Que si tú tienes una posición alta, si tú eres un jefe, si tú tienes una buena posición dentro de la empresa, tú debes enseñar con el ejemplo a tu equipo. Si un día hay una inundación en la oficina, por decirte algo, el primero que se debe de remangar la camisa para ponerse a limpiar ese agua de la oficina, ¿quién es? El jefe. No escatima, Jesús no escatimó siendo rey a hacer la función del esclavo o del sirviente considerado en ese tiempo más insignificante,
que era precisamente el esclavo o el sirviente más insignificante de un amo, el que se ponía a lavarle los pies a las personas, al amo y a las personas que venían a entrar a la casa. Porque en ese tiempo pues andaban en sandalias, los pies se ensuciaban, los pies quedaban mugrientos de cada vez que estaban en la calle. Entonces cuando ellos llegaban, ese esclavo, ese sirviente venía con el agua y les lavaba los pies. Entonces Jesús, siendo rey, hizo eso por sus apóstoles. Por eso era que ellos no procesaban. Pero ¿cómo él, siendo rey, va a hacer esto? Pues él estaba dejando un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Derribando ese orgullo, derribando ese ego, toda esa altivez en nosotros para manifestarlo a Él. Si Él, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lo hizo para dejarnos ese ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Lo mismo a pesar de cualquier situación, porque Él no escatimó. Y acuérdense, recuerda que es Él en nosotros. Es por el amor de Él que recibiste tú, que tú lo vas a manifestar, porque esa es la forma en la que tú le demuestras tu amor a Él. Apacienta mis ovejas y pastorea mi rebaño. Al final prácticamente que redunda en que si nosotros tenemos ese conocimiento de la palabra, por naturaleza, nosotros por naturaleza, por agradecimiento, por amor a Él, lo vamos a manifestar con las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres relacionales. Siempre nos vamos a estar relacionando con personas. Con la persona que habló mal de mí, con la persona que es mi amiga, con mi papá, mi mamá, con mi familia, el esposo, la esposa, los hijos. Nosotros siempre nos vamos a estar relacionando con las personas. Entonces es por medio de las personas que también nuestras relaciones, nuestra alma, todas las situaciones que pasen, pues es por ahí por donde nosotros también vamos a sanar. Porque a veces, muchas veces, con quien fue el que nos ofendió o con quien fue que en algún momento tuvimos alguna discusión, alguna pelea, algo que como una aspereza por ahí, pues así mismo nos va a tocar muchas veces regresar donde esa persona. O hasta veces donde nosotros mismos ofendimos o donde nosotros mismos tratamos mal. Vamos a tener que ir y pedirle perdón a esa persona, porque tenemos que manifestar esa mansedumbre, esa humildad. Pedro, ¿me amas? Esa fue la pregunta. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Voladora es eso, es esta palabra, ¿verdad? Sí, sí, porque toca hasta la fibra más íntima, más profunda de nuestro orgullo, de todas esas cosas, de todas esas impurezas que están en nuestro alma. Y te quiero dejar también con esta reflexión, así ya que mencioné a Judas previamente, entre Judas y Pedro. Sabemos que Judas, luego de que traicionó a Jesús, llegó un momento, después de que lo vendió, llegó un momento en el que él se quedó como que, wow, ¿qué hice? Se sintió mal, sí, se sintió mal. Pero ¿qué hizo él? Él se ahorcó, él se mató porque él no pudo más con esa culpa. Pero como él había dado ese paso al enemigo, el enemigo lo acusaba entonces en sus pensamientos a él. Entonces él estaba siendo atormentado porque el enemigo lo acusaba. Entonces, él no aguantó y se ahorcó. Pedro, sabiendo que lo había negado, estaba acongojado. Él no podía como que con él mismo, no se aguantaba como él mismo. Le había fallado a su maestro. Pero Pedro también manifestó esa humildad, porque él, en vez de hacerse loco, bueno, pero él ya sabía que yo lo iba a negar. No, bueno, él es misericordioso, ya él sabía. No, él salió corriendo a alcanzar ese perdón, a dar la cara de alguna forma a su maestro. Y así también fue como alcanzó ese perdón. Él se dejó yo lo que veo es a Pedro como que él se dejó él diría,
aquí es donde voy, aquí es donde yo voy a aprovechar para ver, oye, como aunque sea cómo está, para ver si está enojado conmigo o no está enojado conmigo. O sea, tantas cosas que pudieron haber pasado en la cabeza de Pedro. O sea, yo me pongo a pensar. Hay veces que queremos pedirle disculpas a una persona y no sabemos cómo hacerlo. Y será, y si lo hago, y si no me va a hablar, y si entonces me va a tratar mal, entonces yo mejor no le digo nada. O sea, a veces, muchas veces, esa es nuestra actitud. Pero Pedro también, ese arrepentimiento lo llevó también a él a humillarse, a salir corriendo con esa fe en su corazón de que se iba a encontrar con su maestro y que algo tenía que pasar. Él no sabía que Jesús ya le tenía un escenario preparado y que lo iba a redimir. Él no sabía eso. Entonces, depende de ti y de mí. Al Jesús, al Dios que queremos conocer, que pensamos conocer. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el que prepara ese escenario para tener ese encuentro contigo y perdonarte y amarte y ayudarte con todas tus cargas, a darte gracia para que tú la recibas, esa gracia que recuerda que es inmerecida, es un regalo inmerecido, pero Él te lo da porque Él es así, Él simple y sencillamente te lo quiere entregar? ¿O prefieres, como la mayoría de las personas tienen una idea de que Dios está por allá, Él está ocupado con el hambre en África, con las guerras mundiales, Él está ocupado con todos los problemas del mundo y Él no va a tener tiempo para mí porque Dios está por allá? O, ese es el Dios castigador, no voy a hacer tal cosa porque entonces cuidado y que manda un rayo y me mata. ¿A cuál Dios decides conocer? ¿Al que tú tienes en esa imagen que te ha manifestado alguna persona? ¿O eso que tú piensas de cómo es Él? ¿O verdaderamente ese Dios, ese Jesús del encuentro íntimo, del encuentro personal, del que te ama, del que te está esperando a diario, en esa intimidad, en tu lugar secreto, en tu cuarto, en tu baño, donde sea, pero en tu lugar secreto, que te está esperando, que te ha tocado la puerta de tu corazón para que tú se la abras y llegues a Él, a recibir ese amor incomparable, inexplicable, porque nuestra mente no puede procesar ese amor verdaderamente, esa gracia. Simplemente la recibimos tal y cual como recibes un regalo cuando te lo entregan. Tenemos a veces que esperar nuestra fecha de cumpleaños, una Navidad, un día de la madre, un día de algo para recibir un regalo, ¿sí? Pero en Dios y con Jesús, no. Lo tenemos a diario, lo tenemos todos los días. Ese regalo que es su gracia, que es su amor y que es su perdón. Y es por eso que nosotros, una vez que lo hemos recibido y lo hemos entendido, por amor a Él, servimos a las personas que están a nuestro alrededor. Por amor a Él, los ayudamos. Por amor a Él, hacemos las cosas que sabemos que debemos de manifestar. Y a eso es a lo que te invito, a que lo conozcas, a que tengas cada día ese encuentro personal, que te tomes esa tarea a diario de recibir ese abrazo, recibir ese perdón, de recibir ese amor. Y de que sea Él mismo el que te ayude con esas cargas de falta de perdón, de rencor, de amargura, todas esas cosas de orgullo. Que Él te las quite, que Él te redima, siempre, que Él te redima para que tú tengas ese mismo agradecimiento y ese amor cada vez más fuerte, cada vez más arraigado a Él. Gracias por escuchar, gracias por todo tu tiempo. Espero que esta palabra te haya llegado tanto como a mí me llegó. Que se te haga vida en el nombre de Jesús.